El togado Estuardo Adolfo Cárdenas, vocal quinto de la Corte Suprema de Justicia, en una carta enviada al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, informó que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acordó la creación de nuevas salas de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. La carta agregó, sin embargo, en lugar de cumplirse con dar el aviso respectivo para que por parte del Congreso de la República de Guatemala procediera a la elección de los correspondientes magistrados, el Pleno no le informó a los diputados del organismo legislativo. El togado explicó en el Pleno del 20 de agosto del año en curso, por mayoría, dicha Corte decidió designar de una vez a quienes integrarán tales órganos jurisdiccionales. De esta forma, el magistrado Cárdenas informó al Congreso de la República que la Corte Suprema de Justicia no respetó lo que establece la ley sobre qué órgano estatal debe designar a los integrantes de estas nuevas 4 salas de apelaciones. A pesar del pronunciamiento del togado Cárdenas, la Corte Suprema de Justicia busca crear otras 13 nuevas salas de apelaciones. Bueno, definitivamente es un tema por demás interesante cuando abarcamos, obviamente, lo que está sucediendo en cualquiera de los 3 organismos del Estado. Por supuesto, es tema central para el análisis no solo jurídico, sino también político. Y para ello, por supuesto, como todos los miércoles, tenemos como invitado a Max Santa Cruz, quien nos aporta con esos conocimientos desde tu experiencia en materia política. Qué gusto tenerte acá nuevamente en A la Medida, Max. Buenas noches, Mike, bienvenido. Un gusto y un agrado estar contigo, Sandy, Fernando, por supuesto, de la audiencia de A la Medida en el inicio del mes patrio, así que todos muy contentos, pero también preocupados con temas como estos. Definitivamente. Y es que los temas han estado un poco polémicos, pero para iniciar con este análisis yo quiero empezar con la parte legal y quiero aquí consultar a nuestro especialista, nuestro experto Fernando. ¿Qué es lo que dice la ley respecto a la designación para las salas? Para que entremos de lleno entonces con tema legal, ¿te parece? Por supuesto. A ver, vamos a hacerlo muy sencillo y no ahondar en temas específicos de normativa legal, porque a veces eso puede hacer que nos perdamos. Básicamente, lo que se estipula es, tenemos una ley de comisiones de postulación. Esa ley de comisiones de postulación tiene un periodo, tiene un plazo que inicia en un momento en el punto A y tiene una terminación de plazo fatal y es en el punto B. En ese punto A al punto B en materia de tiempo, esta comisión tiene que conocer de manera democrática a todo el conjunto de abogados que se postulan para ser magistrados de salas de apelaciones. Esta ley obliga a los miembros de las comisiones de postulación a que trasladen una lista al Congreso de la República. Y te acuerdas que hablábamos en el bloque anterior, el Congreso de la República realmente es, de los 3 organismos, es el que tiene más materia, más atribuciones, es el más importante, realmente. Cada uno en lo suyo tiene su importancia, pero el Congreso es el que te define hacia dónde va el país en muchos ámbitos. Y es el Congreso de la República, con la mayoría de diputados presentes en ese quórum que debe existir, donde a viva voz se elige quién va a ser magistrado de sala. Ese es el proceso que se debe seguir según la normativa de nuestra Guatemala y que ha sido así las últimas 4, 5, 6 décadas. De hecho, lo vimos recientemente. Por supuesto, le dimos una cobertura y un análisis completo. Es el Congreso el que debería nombrar a todo el esquema de magistrados de salas. Sin embargo, tenemos pues esta acción, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia, en donde los 13 magistrados toman la determinación de llenar con los magistrados que ya fueron nombrados por el Congreso y la necesidad de crear nuevas salas. Hay que entender algo, el organismo judicial no se da abasto, no se da abasto para la demanda que existe de resolución de casos que llegan a los órganos jurisdiccionales normales y cuando suben a las salas de apelaciones, que es la segunda instancia, no nos damos abasto. Eso es un hecho. Pero se tiene que respetar el marco legal. Y aquí quiero precisamente ir entonces con el lado político. ¿Qué está pasando en ese tema, Max? ¿Esto podría tomarse como una invasión de competencias entre poderes o por qué la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de hacer su propio nombramiento y no avisar ni involucrar al Congreso, que lo debe hacer legalmente? Pues más allá, después de la amplia y acertada y precisa
explicación que nos ofrece Fernando, porque así es el proceso. Es fácil determinar que hoy en día la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por el presidente magistrado Cifuentes, deciden pues ampliar las capacidades de la Corte en estas 4 nuevas salas en Quetzaltenango, Coatepeque, Totonicapán, Suchitepeques. Y preocupa el hecho de que hoy en día se empiece a violentar de alguna manera el proceso que está bien establecido, que puede ser que no nos guste, pero eso es otra discusión, claro, del proceso de la comisión de postulación, en aras de poder resolver un tema que bien Fernando señala, que es la mora judicial y la capacidad de la presencia a nivel nacional del organismo judicial para poder resolver tantos casos pendientes a nivel de la Administración de Justicia. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es la decisión unilateral de los magistrados en prescindir del proceso de las comisiones de postulación, que son por ley los únicos encargados de poder nombrar a estos magistrados y decir nos vamos con estos. Es que es ahí donde de repente nos surge la importancia nuevamente de la parte política de tomar en la mesa la discusión de varias cosas. Uno, de que a mi criterio, en lo personal, las comisiones de postulación es una instancia que está agotada desde hace ratos y que no responde a las necesidades que se tienen de necesariamente la idoneidad y de la mejor selección de los mejores abogados para poder presidir eventualmente salas de apelación e incluso integrar la sala de la Corte Suprema de Justicia. Pero aparte de eso, será necesario nuevamente poner en la mesa la discusión sobre el sistema de justicia en general, porque es que lo que estamos viendo hoy en día pareciera ser la vuelta de un organismo frente al otro, de algo que está establecido y en donde cada quien para haciendo lo que se le dé la gana y respetando los procesos o lo que la ley dicta. Esto ha llevado a que genere preocupación en algunos profesionales que incluso que han presentado algunos amparos ante la Corte de Constitucionalidad para que se resuelva de una manera y que se establezca cuál es el vehículo o la vía correcta para poder elegir a estos magistrados de estas 4 salas, pero que también se anuncia con la intención de abrir 13 salas más, que representaría cerca de 65 magistrados nuevos. Se volverá a repetir el mismo procedimiento con estas 4, con los 65 que vienen. ¿Qué es lo que el Congreso va a determinar? ¿Qué es lo que la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué debió pasar incluso? Ese es el escenario, pero en medio de todo, a mí lo que me preocupa mucho, no solo es el tema de la mora judicial, que sin duda es un pendiente, pero es el tema de la independencia judicial, claro, porque podría uno pensar que estas decisiones son más antojadizas y que responden a grupos de poder que eventualmente a los espacios de la búsqueda real de la justicia que todos los guatemaltecos anhelamos. Ahora, estamos en una coyuntura muy interesante en el país definitivamente. Vemos por un lado, y lo analizamos con Sandy en el bloque anterior, que tenemos una ley de presupuesto, pero que se está haciendo hoy cualquier cantidad de movimientos para no respetar la ley del presupuesto. Ok, por un lado, Ejecutivo haciendo esto, naturalmente con el apoyo del Congreso de la República, y el Congreso ya emite, pues obviamente, el nacimiento, la vida jurídica de esta ley. Y ahora vemos al otro organismo del Estado, organismo judicial, pues al final haciendo un trabajo que dentro de los cánones normales es competencia exclusiva del Congreso de la República. ¿Cómo ves esa comunicación entre esa Corte Suprema de Justicia, Junta Directiva del Congreso, para realmente determinar si va a haber algún tipo de simbiosis y entendimiento o si va a haber la exigencia del respeto de la separación de poderes y naturalmente ese equilibrio? Bien señalabas en algo, que si bien tenemos un balance dentro de los 3 poderes del Estado para precisamente entender nuestro sistema político, yo considero que hoy día vivimos un sistema parlamentario. Por lo que bien señalabas, es prácticamente el organismo que decide casi toda la funcionalidad y la fiscalización y la designación dentro del aparato del Estado de los otros 2 organismos. Pero eso no nos lleva precisamente a generar más caos y desorden dentro de lo que hoy en día tenemos, a pesar de que el Congreso de la República o el organismo legislativo es tal vez uno de los organismos más cuestionados en términos de que ahí se da el debate político por excelencia, pero también se dan las enormes dudas sobre la transparencia de los procesos, los enfoques sobre la fiscalización que se hacen, las aprobaciones de leyes que a veces responden más a intereses
casuísticos o particulares que al beneficio o el bienestar de todos los guatemaltecos, cómo esa representación no se da, y a pesar de todo eso, no puedo justificar yo lo que la Corte está haciendo en este momento. Esta discusión sobre la fragilidad de la institucionalidad democrática a través de los organismos del Estado, hoy en día se vulnera de nueva cuenta con un acto como esto. No es por desconocimiento del presidente o la mayoría de magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de cuál es la ruta para poder elegir a los nuevos magistrados de estas 4 salas o los que vienen después. ¿Qué es lo que motiva al presidente de la Corte Suprema de Justicia y quienes lo apoyaron a iniciar este camino? No lo sé, pero sí deja a uno pensar como ciudadano de que se pueda en serio vulnerar estos principios de independencia judicial, que son los que verdaderamente todavía sostienen un poco la columna vertebral de los que guatemaltecos que esperamos que verdaderamente este país se convierta en un espacio en donde funcionen las cosas por lo menos en lo mínimo y en lo básico. Yo creo que verdaderamente el organismo judicial en los últimos tiempos ha pasado un poco más desde la sombra en función del reflector que ha alumbrado más las acciones del Ejecutivo o las acciones del organismo legislativo. El judicial a veces pasa un poquito desentendido de qué es lo que sucede, pero tampoco pareciera ser hoy en día que empieza o que sigue cumpliendo con las expectativas que tenemos los ciudadanos de su función fundamental, que es la aplicación de la justicia. Max, ya se nos está terminando el tiempo, pero para ir concluyendo, seguramente se vienen acciones, ¿no? Que se van a tomar la decisión ya del Congreso. Estamos esperando que va a decidir también sobre este tema. ¿Qué efectos inmediatos puede tener para el funcionamiento de estas nuevas salas toda esta situación que obviamente ya lo hemos hablado, no está dentro de un marco legal? Bueno, yo creo que Fernando sabe mejor esta respuesta que yo en la parte legal, pero me imagino que si la Corte al final de cuentas concede un amparo sobre lo que han presentado los abogados en este tema particular, dejaría en suspenso los nombramientos y la implementación de dichas salas en lo que hoy en día se han anunciado estas 4, y por supuesto también dejaría en suspenso la apertura de las próximas 15 que se quisieran pues, contemplar para el corto plazo. Creo que de pronto la Corte regresaría o retomaría el camino correcto hacia que sea el Congreso de la República, en todo caso, quien tenga que nombrar en la justificación a estos nuevos magistrados de salas de estas 4 y los que podrían integrarse a futuro, corrigiendo, pienso yo, el proceso que hoy en día es por demás ilegal y es por demás equivocado. ¿Qué es lo que a mí me preocupa en general? Es que nuevamente volvemos a vulnerar la confianza del ciudadano o de la institucionalidad democrática en cualquiera de los organismos de Estado, que si un día es el presupuesto, que si el otro día es el Congreso de la República, que el otro día es el organismo judicial, y nuevamente dice uno como ciudadano, bueno, entonces ¿en qué estamos? Este es un juego de poderes, nos importa poco el respeto de la ley. ¿Hasta cuándo vamos a parar esto para que los ciudadanos empecemos a ver verdaderamente respuestas importantes sobre nuestras aspiraciones, en este caso de justicia, y que verdaderamente se haga de la forma correcta en que todos estamos esperando? Definitivamente. Max, gracias por acompañarnos. Es un gusto siempre tenerte acá para poder conversar con estos temas que hoy han estado bastante interesantes y polémicos. Y bueno, también es un gusto compartir contigo, Fernando, para poder analizar estos temas que sin duda nos sorprenden dentro de lo que está pasando en nuestro país. Totalmente. Que tengas buenas noches. Gracias, Sandy. La mejor de las noches. Buenas noches, por supuesto, Max. Y amigo y amiga televidente, la mejor de las noches y el mejor de los descansos. No cambia, regresa Sandy Monroy con la información internacional. Ya volvemos.